A ver chicos, ¿qué tan recomendable es poder jugar PlayStation 2 en una PlayStation 3? Pues bien, esto tiene que ver mucho con el rendimiento que vemos en los juegos de PlayStation 2 y muchos tienen esa pregunta de que cómo aumentar el rendimiento y todas esas cosas. Pero bueno, quédate aquí en el video mi brother y vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito sobre eso mi hermano. Y a ver, brother, ojo, recuerda que estamos aquí, como es un video de PlayStation 2, como es un video de PlayStation 2, tenemos un tema de PlayStation 2. Les debo el pack de temas, de los temas que yo utilizo, lo voy a dejar por ahí. Estos días un pack de 4 o 5 temas que están chulos, mi bro. Pero bueno, la pregunta del millón, mi hermano. Ojo, ¿qué tan recomendable es jugar juegos de PlayStation 2 en una PlayStation 3? Pues bien, yo aquí tengo ya algunos juegos. Recuerden de que los juegos de PlayStation 2, para hacer esto necesitas tener instalado el gen, por lo menos en la Super Slim, que no son retrocompatibles al 100, pero pues brother, ojo, yo tengo aquí varios juegos, bueno, unos cuanticos, que corresponden a lo que sería Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Tengo ese. Tengo por aquí abajo lo que corresponde al Rumble Racing. Y tengo por aquí abajo también al Project Kakarot Alpha, que fue el video que montamos ayer, ok. Pero bien, la pregunta del millón, ¿qué tan recomendable es? Pues bueno, vamos a simplemente entrar y ya te voy a hablar más o menos sobre esto. Ojo, vamos a tener en cuenta todas esas cositas. Y a ver chicos, ojo, ya tenemos aquí lo que corresponde al juego, ya hemos iniciado y pues bueno, en este caso pues obviamente el juego nos está poniendo algo ahí. Yo lo voy a dar en continuar, bueno, lógicamente tendremos que prender el control siempre que vamos a iniciar un juego PlayStation 2 porque se apaga. Pero brother, la cuestión, ¿es recomendable o no es recomendable jugar los juegos de PlayStation 2 en PlayStation 3? Pues bueno, esto es un tema bastante raro, se puede decir así, porque brother, tenemos que tener en cuenta muchas cosas al momento de tener estos juegos en ejecución en la PlayStation 2, ok. Ojo, vamos a ver, bueno, lo primero va en relación a la calidad, porque hay muchos que dicen, killer, pero pues se ve bien, no se ve tan mal y todo eso. Bueno, vamos a probar algo aquí. Yo creo que yo tengo algún filtro aquí. Bueno, miren, voy a quitar el filtro de color y voy a quitar el filtro de enfoque. Y pues bueno, se vería el Play 2 de esta manera, bro. Pero miren, yo voy a quitar aquí, en otros ajustes, le voy a quitar, bueno, lo que sería la pantalla normal. Ojo, pantalla normal. Se vería de esta forma, con bordes a los lados, porque la proporción es 4 tercios. Y con bordes arriba un poquito, que son más pequeños, ok. Pero bueno, también tengo un suavizado. Bueno, ya creo que le quité el suavizado. Bueno, el suavizado se lo voy a quitar, miren, se lo voy a quitar aquí. Y ya más o menos, no sé si observaron la diferencia, si se dieron cuenta. Pero la calidad cambia, o sea, aquí ya se ve un poquito más preciso en lo que correspondería al juego como tal. Miren que hay diente de sierra, y para los que no saben qué es el diente de sierra, pues son esos pequeños pinceles que se forman ahí en los bordes de los modelados de los personajes, en este caso un carro, y más se nota ahí, miren, o sea, se ve un poquito como pincelado. No sé si me estoy explicando bien, pero yo creo que los más expertos me están entendiendo. Pero brother, vamos adelante, vamos a ver la carrera como tal y vamos a empezar a jugar. Ojo, miren, o sea que las letras no se ven muy bien. Eso es completamente normal. Recuerde que esto se está emulando. Pero miren lo que les digo, o sea, miren los dientes de sierra. A ver, vamos a bajarle el volumen esto un poco. A ver, aquí, vamos a ver, miren, bro. Vamos a ver si podemos cambiar de cámara. A ver, miren. Yo creo que aquí se ve más cuando ya tenemos el carro aquí cerquita. Los bordes del carro, miren, se ve como unos píxeles. No se ve completamente en alta definición. Y en cuanto a la tasa de frames, ojo, la tasa de velocidad en la que se mueve el juego como tal, también baja el rendimiento, es un poquito baja, bro. Ojo, hay que tener en cuenta, miren, aquí se nota mucho el diente de sierra. Cosa que pues no percibimos en la PlayStation 2 de forma nativa, porque obviamente es la consola. Pero, ¿qué diría yo? O sea, ¿qué te puedo decir yo? Pues, brother, simplemente te digo que para tú tener juegos de PlayStation 2, ojo, si quieres utilizarlo como consola principal de juegos de PlayStation 2, es decir, que tú pues quieres pasarte juegos por completo y todas esas cosas, pues bien, creo que te va a servir. No vas a tener la mejor experiencia del mundo, ¿no? Por el hecho de los bordes y todo eso. Y muchos me dicen, killer, pero a veces tú pones la pantalla completa en los juegos de PlayStation 2. Bueno, te voy a poner aquí un pause, por ejemplo. Y yo, si le doy aquí, por ejemplo, yo aquí en mi editor de video, pues yo simplemente lo que hago es estirar, ojo, estirar la pantalla. Miren, aquí te lo voy a mostrar ahora. Aquí, y elimino lo que serían los bordes, ojo, los bordes de arriba, los bordes de arriba y abajo.
Y pues se ve completa, bro. Ojo, se ve completa, pero obviamente no es lo normal, porque yo lo estoy haciendo acá en el editor. A ti no te va a cargar de esa forma en la PlayStation. Mira, voy a hacer aquí, ¡pum! Otra vez la versión normal de la pantalla y se ve de esta forma, bro. Pero bueno, como les dije, es cuestión de que si tú, por ejemplo, este tipo de juegos que tú lo descargas en tu PlayStation 3 porque quieres divertirte con un amigo, quieres recordar viejos tiempos y todas estas cosas, pues ay, me volé ahí el atajo. Quieres recordar viejos tiempos y esa cosa, pues bien, yo te entendería. Miren que hay en algunos momentos puntuales, ojo, en algunos momentos, ay, bro, en algunos momentos puntuales se... A ver, quítate, bro. A ver, ay, bro. Cogí mal el atajo, como estoy distraído. En algunos momentos puntuales, no sé si puedes observar, de que la tasa de fotogramas por segundo baja. Sí, el rendimiento baja. Y muchos me van a decir también a Killer, pero la PlayStation 3 es muy potente. ¿Por qué carajo corre la PlayStation 2 así? Ay, bro, es cuestión de emulación. Esta no es la consola nativa. Son cosas que tú no vas a notar pues, en lo que correspondería a los juegos de PlayStation 1, porque obviamente es menos potente. Pero por ejemplo aquí en la PlayStation 2 sí que se siente y pues básicamente también lo puedes notar en una PC cuando tú intentas emular un juego de PlayStation 2 en una PC. Tampoco es que sea muy fácil de correrlo para que se vea de manera agradable. Ojo, para que se vea muy fluido, para que se vea bien elegante, necesitas tener más o menos un PC ahí que esté más o menos bueno. Entonces, en base a eso, yo lo que digo, si tú quieres jugar, ojo, es mi recomendación nada más, juegos de manera ocasional y todo esto, pues adelante, brother, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero recuerda de que la PlayStation 3 con juegos de PlayStation 2 también sí que le consta, ojo, se calienta. Y esto también me van a decir, pero Killer, tenemos el webmap, podemos subir la velocidad de los ventiladores y todas esas cosas. Pues sí, brother, tú lo puedes hacer, ya cada quien hace lo que quiera con su consola. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente no me pongo a aumentar la velocidad de los ventiladores. Es mejor hacerle un mantenimiento, o al fin y al cabo pues la consola se va a mantener bien haciéndole sus mantenimientos, su respectiva limpieza y todas esas cosas. Pero brother, al fin y al cabo tú eres el dueño de tu consola, yo simplemente te estoy dando mi punto de vista y eso. Entonces, si llegamos a una opinión definitiva, ¿vale la pena o no vale la pena? Pues sí, todo va a depende si vale la pena para ti que quieres jugarlo de vez en cuando. Y pues no vale la pena si tú quieres disfrutar de juegos con los gráficos al máximo y todo eso, es mejor conseguirse una consola PlayStation 2 de segunda, ¿ok? Así que mi hermano, pues esta ha sido mi opinión el día de hoy. No mostré más juegos porque pues yo creo que se nota mucha la diferencia con este y pues con varios que ya ustedes conocen, que tal vez prueban. Pero brother, para divertirse algún rato está más que bien. Así que mi hermano, no te quito más nada de tu tiempo. Espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima, mi brother. Bye bye. Suscríbete, mi brother. Suscríbete, mi brother. Nos vemos, chicos. Bye bye. A ver, iba ahí sin nada. A ver, y logramos avanzar, bro. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, lo conecto. ¡Bam! Nos vemos, chicos. Bye bye. Ay, bro. Bien. Ay, bien. Bien. Vamos, chicos. Bye bye.